Bueno, hola queridos estudiantes. Vamos entonces a ver nuestro tema del sistema obligatorio de la garantía de la calidad en salud o SOX por sus siglas SOGCS. Vamos a mirar entonces qué es el SOX, el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud. Entonces, el SOX incluye un conjunto de normas, de mecanismos, de procesos, sobre todo sistemáticos en el sector salud, para mantener y mejorar la calidad de servicios de salud. Si esto se cumpliese, pues imagínense la maravilla de servicios de salud que nosotros tendríamos. Sin tiempos de COVID, en tiempos de COVID y en tiempos de pospandemia. Este sistema único de habilitación en salud, de alguna forma ya mirábamos un poco esa resolución 3100, entonces se suscribe al 3100 o de alguna manera tanto el 3100 como el SOX son coequiperos. Deben siempre trabajar en armonía. ¿Por qué? Porque pues tiene que ver con la habilitación de servicios, si yo quiero conformar algún tipo de organización funcional o si yo quiero armar una red integral de servicios de salud. En otras palabras, lo que quiere este SOX es que el Sistema Único de Habilitación, que está haciendo un plan de mejora permanente, más un programa de auditoría y mejoramiento de la calidad que se llama o se denomina el PAMIC, más un sistema único de acreditación y más un sistema de información para la calidad en salud, se reúnan en uno solo y finalmente den cuenta y fe de que el sistema está funcionando adecuadamente. Dentro del sistema de información para la calidad, pues entonces se pretenden varios aspectos. Uno de ellos es hacer el seguimiento y la evaluación de la calidad del servicio de salud que se está ofertando. Brindar información a los usuarios para que elijan el servicio que ellos consideren que es de mejor calidad o de mayor calidad, y de alguna forma se puedan tomar decisiones a nivel del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Ustedes han escuchado en las noticias antes de la pandemia y durante la pandemia que la Supersalud está cerrando unas EPS. Algunos usuarios dirían, ¿por qué la cierran si ese es mi EPS y me está funcionando bien y ahora dónde me irán a trasladar? Pero resulta que el sistema de garantía de la calidad en salud permite realmente mirar qué tan bien están funcionando esas entidades, y si realmente no están brindando un buen servicio y los indicadores de calidad no son los mejores, pues entonces el ministerio le envía la información a la Super y la Super pues toma la opción de intervenir esas entidades y empezar un proceso de liquidación. Entonces, de alguna forma, pues entonces me van a dar también, si yo tengo buena calidad, pues me van a dar incentivos para que siga mejorando hacia la buena calidad. Ya mirábamos en su momento, hay una serie de enlaces, o sea, este es un sistema de información permanente. Hay una resolución que se llama la resolución 256 del 2016, donde se deben reportar los indicadores que exige el sistema, y cada IPS pues tendrá unos indicadores específicos, hay unos opcionales y hay unos que se convierten en obligatorios. Entonces es cuando las IPS deben ceñirse a los documentos técnicos para poder saber cuáles indicadores son obligatorios en la hora de cumplir. Adicionalmente, entonces permite entregar un informe de calidad en la atención en salud, y ya mirábamos pues también un informe en el CISPRO donde realmente me dan cuenta y fe
de cuáles son las entidades habilitadas y cuáles son los profesionales independientes que están prestando un servicio adecuado porque tienen todo el proceso de habilitación. Hay una segunda parte de este SOX, que es la auditoría para el mejoramiento de la calidad en salud, que tiene que ver con el programa de auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad al que deben responder tanto las IPS como los profesionales independientes. Entonces es cuando a usted le dicen, usted debe prestar un mejor servicio, a usted lo motivamos a que sea mejor y le están diciendo permanentemente autoevalúese. Por ejemplo, el talento humano, resulta que mi talento humano no se capacita. Entonces es mi responsabilidad también capacitar a ese talento humano. Entonces yo dentro del programa de auditoría y mejoramiento de la calidad digo, mire, para el estándar de talento humano yo voy a ofrecerle al año 2 actualizaciones en estos temas. ¿Y por qué? Porque quiero que mi talento humano mejore para ofertar un mejor servicio. Bueno. Adicionalmente, pues así como el ministerio nos da unos documentos técnicos, pues nos da también unas guías para la auditoría y el mejoramiento de la calidad y nos dice, mire, esto hágalo así. O sea, nosotros no tenemos que construir realmente mucho, sino que ya nos entregan las herramientas para nosotros empezar a trabajar en el proceso de mejoramiento de la calidad. Que no se les olvide, las IPS o los profesionales independientes que prestan servicios de salud deben tener a su mano el PAMEC, que es el Programa de Auditoría de Mejoramiento de la Calidad en Salud, para poder prestar un mejor servicio a los usuarios y sobre todo servicios con calidad. Bueno, dentro del proceso del PAMEC, entonces, para poderlo trabajar, se trabaja el ciclo PHVA, que es un ciclo de mejora continua. Este ciclo de mejora continua también lo trabajan las instituciones de educación en los procesos de calidad y de certificación. Entonces, a lo que nos llevan es hacer un proceso de mejora continua. Entonces, cuando yo empiezo a planear, ¿sí? La P es de planear. Entonces, yo empiezo a decir, bueno, ¿qué es lo que yo espero? Cuando yo planeo, ¿qué es lo que yo espero de mi servicio? ¿Sí? El hacer, entonces empiezo a medir los procesos, a medir esos procesos, a ver cómo están fallando o cómo se están comportando, y es cuando empiezo a aplicar, por ejemplo, encuestas de satisfacción a los usuarios, que se convierte en un indicador de obligatorio cumplimiento para el ministerio y para la 256. Después verifico. Y entonces digo, bueno, yo ya medí el desempeño, ahora voy a evaluar si eso que yo planeé se está produciendo como yo planeé. Y finalmente actúo, que tiene que ver con el proceso de aprendizaje organizacional. Entonces vamos a colocar un ejemplo fácil que estamos viviendo en esta época, las normas de bioseguridad. Entonces yo planeo cómo voy a explicarle a mi talento humano cómo se deben colocar los elementos de protección personal y cómo se los deben quitar. Entonces yo los capacito. Después yo digo, bueno, voy a entrar a mirar si lo están haciendo, ¿sí? Cómo lo están haciendo. Entonces probablemente ellos dicen, pues es que como me está viendo, entonces pues yo lo estoy haciendo bien, ¿no es cierto? Porque usted me está viendo. Pero después yo también entro a evaluar, entonces entro a evaluar con un examencito, porque si lo están haciendo y se vuelve mecánico, pues eso se va grabando. Entonces ya les hago un examencito y les pregunto qué se pone primero, qué se pone después, así. Y entonces me doy cuenta de quizás los errores que pueden estar ocurriendo o que todos adoptaron por la propia seguridad, no tanto porque la entidad está fregando, sino para cuidarse a sí mismos, cuidar a sus familias. Entonces todos han adoptado el protocolo de bioseguridad y eso se convierte en un aprendizaje organizacional. Yo debo de cuando en cuando volver a evaluar ese proceso. Cuando ya el cumplimiento es del 100%, pues entonces probablemente tomo otro proceso, pero este no lo puedo olvidar, ¿sí? Entonces se convierte en mi
programa de auditoría de mejoramiento de la calidad en salud, todo lo que tiene que ver con procesos prioritarios, específicamente en lo de bioseguridad. Hay unas acciones para ese programa de auditoría de mejoramiento de la calidad en salud que son preventivas, de seguimiento y coyunturales. O sea, preventivas es porque yo no quiero que ocurra. Seguimiento es porque probablemente se presentaron y yo les hago el seguimiento para que no ocurran. Y coyunturales, pues es que casi que estamos en semáforo en rojo y tengo que o sí hacer las correcciones respectivas. Bueno, ya hablábamos un poco de la resolución 256 que se convierte en una única fuente de información para el sistema. Esta resolución habla de 55 indicadores en total y hay unos indicadores de obligatorio cumplimiento. Estos indicadores son los indicadores de efectividad, los de seguridad, los de gestión del riesgo y los de experiencia en la atención. Entonces sus empresas, las que ustedes han creado, que tienen una orientación mayor hacia una atención virtual, pues entonces vamos a mirar la efectividad del tratamiento. Entonces, ¿cómo ustedes medirían esa efectividad? La seguridad de lo que yo le estoy diciendo, por ejemplo, a la mamá para que le haga al niño, es efectivamente lo que yo le estoy diciendo a la mamá que le tiene que hacer y ella no me cambia ningún input que le debe dar pues al niño. La gestión del riesgo, cómo estoy controlando a través de estas plataformas digitales que no vaya a ocurrir ningún accidente mientras yo estoy dando las orientaciones. O sea, accidente nos referimos por ejemplo a caídas. Y la experiencia de la atención pues tiene que ver con la satisfacción del usuario frente al servicio prestado. Bueno, miremos entonces la seguridad en la atención. Entonces yo siempre quiero prevenir y reducir eventos adversos. Si ya hablamos en términos generales de salud, entonces lo que yo pretendo es que no haya reingresos hospitalarios, que se determinen cuáles son los eventos a priorizar y para el ministerio antes de la pandemia, durante la pandemia y post-pandemia, un evento a priorizar será la salud mental de las poblaciones. Entonces, pues habrá que entrar a determinar qué acciones se van a hacer realmente para mejorar esa salud mental. Otro aspecto es lo que tiene que ver con el reingreso por urgencias, y aquí hablamos de enfermedades de notificación obligatoria como es la infección respiratoria aguda en menores de 5 años y también los procesos de salud mental. Ahorita miraremos reingreso por urgencias por síndrome de dificultad respiratoria en cualquier edad, ¿sí? Entonces empezamos a mirar cómo se está dando la seguridad de la atención en ese sentido, e igualmente pues los trastornos de salud mental producto del confinamiento. La experiencia de la atención, entonces cómo fue la oportunidad para la consulta, si yo pedí la consulta y me la dieron de un día para otro, o me la dieron dentro de 3 meses o dentro de 4 meses. La oportunidad para la realización de ayudas diagnósticas, si nosotros ofertamos algún tipo de este tipo de ayudas. En el caso de que se presenten cirugías, ¿cuál es la oportunidad quirúrgica? La oportunidad para inicio de tratamiento, específicamente en todo lo que tiene que ver con cáncer, los procedimientos de cancelación quirúrgica y la satisfacción global de pacientes. Aquí a las entidades, entonces miren que hay un factor que es la oportunidad del servicio, y cuando hay quejas por esa oportunidad del servicio, pues las EPS y las IPS pues corren para prestar una mejor oportunidad en los procesos, porque esa puede ser una causal de mal indicador y si no se hace un seguimiento adecuado pues puede terminar en cierre de las entidades. Efectividad en la atención y gestión del riesgo, esto se les estoy dando en términos generales de la resolución 256. Entonces se hace gestión de riesgo para gestación, para disminuir cualquier tipo de mortalidad materno o perinatal, en aspectos de mortalidad, en enfermedades crónicas no transmisibles, en dengue, en sífilis, en vacunación
y en toda la cobertura que tiene que ver con verificación de estándares. O sea que todavía no han actualizado la 256, pero lo más probable es que miremos efectividad en la atención y gestión de riesgo de pacientes con COVID-19. Ahora, muy bien, como mirábamos, estos aspectos y estos indicadores son absolutamente relevantes porque hay que reportarlos al ministerio. Hay unas entidades que deben hacer reporte mensual, otras entidades que deben hacer el reporte bimensual, otras trimestral, y antes se hacía semestral, pero ahora como veían que quizás había mucho error en el seguimiento, entonces se hace en tiempo más corto. Entonces miramos 4 aspectos importantes: efectividad, seguridad, gestión y experiencia de la atención. La idea es que ustedes miren indicadores de efectividad de su servicio, de seguridad, de gestión y experiencia en la atención. Yo solamente les he pedido la búsqueda hacia 3 indicadores puntuales, sobre todo para que ustedes conozcan un poco todo lo que tiene que ver con estos sistemas de información. Y en la plataforma y en este módulo ustedes pueden encontrar el apartado de los indicadores que exige la resolución 256 para que ustedes miren a qué indicadores se acogen y cómo van a hacer la medición de esos indicadores. Atentísimos a circulares. Aquí pareciera que el ministerio no duerme y los funcionarios tampoco. Entonces todos los días a toda hora, así más o menos como nos han tenido desde el mes de marzo, con circulares todos los días, con decretos todos los días, que llevamos con el decreto 778, una cosa así loquísima. Pues aquí también el ministerio le gusta sacar circulares, entonces dicen circulares, pero no es que me la van a enviar a mi correo electrónico, sino que las arrojan en la página del ministerio. Yo tengo que estar casi que todos los días, por la mañana, por la tarde, por la noche, en la madrugada, estar pendiente de qué nuevas circulares arroja el ministerio. Hay una circular que es la circular 012, no sé si de pronto la vayan a cambiar, pero hasta ahorita, desde hace varios años, pues se habla de la circular 012. Dice cómo debe hacerse el reporte y cuáles son las fechas para reporte. Y aquí yo no me puedo pasar de las fechas del reporte porque la sanción de la Supersalud y del ministerio es bastante grande y yo no les puedo decir, no, es que yo no tengo plata para pagar esa sanción. No, pues realmente usted debe notificar y saber cuáles son esas fechas puntuales del reporte. Y todos esos reportes se cargan en la página de la Supersalud en archivos planos. Archivos planos es la modalidad TXT. O sea, un archivo, si ustedes quieren ver un archivo plano en TXT, ustedes lo pasan a Word y lo cambian a TXT y eso no se entiende nada, eso se ve un desorden absoluto. Yo no sé ellos cómo lo ven, pero ellos lo piden en ese tipo de archivos planos. Algunos dicen que es que los computadores que tienen estas entidades son demasiado viejos y entonces piden archivos planos. Otros dicen que es para comprimir algunos aspectos de la información y hacerla un poco más segura, entonces lo piden en archivos planos. Realmente no conozco cuál es la justificación de por qué efectivamente tiene que ser en archivos planos y no puede ser en algo bonito, con tablitas, con colores, con gráficos, etcétera. No, ellos les gusta la cosa bien aburrida. Bueno, ustedes entran a la página del ministerio y van aquí donde dice normativas y aparecen todas las normativas y todas las circulares. Aquí yo había descargado todas las circulares del año 2019, ¿sí? Todas las circulares que hay. No quise complicarlos con el 2020, con todo lo que hay del 2020, porque es realmente una locura, pero ustedes se meten allí y dicen, bueno, ¿qué es lo que ha sacado el ministerio? Y a ver qué más hay que hacer, ¿sí? Porque a veces uno no se entera y el ministerio le dice el sistema de información lo tiene en bandeja, está disponible para cualquier persona, a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche, 24/7, entonces no es mi problema que usted no haya leído las circulares que se están enviando, ¿sí? Porque si usted trabaja en el sector salud, pues usted debe estar pendiente de todos estos procesos. Bueno, hay unos sistemas de información en el sector salud que también los encontramos en la página del ministerio. Una es la base de datos afiliados, que es el RUAF,
Entonces, cuando ustedes se les solicita todo lo de las plataformas para las instituciones en práctica asistencial, pues ustedes entran a esas bases de datos para verificar si están allí, o a veces la entidad también entra para corroborar que ustedes estén afiliados a una EPS. Antes uno podía decir sí, yo estoy afiliado, y muchas personas pasaban un certificado falso. Entonces ya a través de las bases de datos pues nada que hacer. Antes las entidades también le daban a uno como un carnet de afiliación, ahora no, ahora simplemente con el número de la cédula verifican que usted efectivamente esté afiliado. Entonces tenemos el RUAF, base de datos de afiliados, el BDUA, que es la base de datos única de afiliados, la planilla integrada de liquidación de aportes, que ustedes la pudieron haber escuchado, que es el PILA, donde se pagan todos los aportes al Sistema General de Seguridad Social, el sistema de información de precios de medicamentos, si ustedes quieren ver cuánto vale un medicamento, si no le están de pronto subiendo mucho al precio, entonces aquí entran a esta plataforma SISMED. Cuentas maestras del ministerio, donde realmente hay información de a qué entidades se le ha girado dinero. Por ejemplo, si yo tengo un contrato con ASMED Salud, y ASMED Salud dice, no, es que el ministerio no me ha girado, pues yo me meto a las cuentas maestras, digo, sí, no sea tan mentirosito, que el ministerio sí le giró y me hace el favor y me paga la plática que me debe, ¿sí? Bueno, tenemos otro registro, que es el registro de personas con discapacidad, que tiene que ver con el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad, ya para poder entender qué tipo de discapacidades se están presentando en Colombia. El registro individual de prestación de servicios, que es el RIPS, donde se sacan datos de morbilidad y mortalidad. Registros de vacunación, lo ideal es que el indicador de vacunación para el país vaya al 100%, porque eso depende pues que les entreguen más recursos o menos recursos a los entes territoriales. Está el sistema de gestión de hospitales públicos, SIJO, donde hacen pues también un seguimiento a ese hospital público, cómo está funcionando, qué servicios tiene, cuántas camas disponibles, etcétera. Por eso es que sabemos todo en tiempo real, cuántas camas de UCI hay en Colombia, por cuántos habitantes, tararara, etcétera. Registro especial de prestadores, entonces ahí vemos si realmente la entidad que me va a prestar el servicio o el profesional independiente que me va a prestar el servicio pues cumple con los mínimos de calidad. El ministerio siempre recuerda y dice a aquellos que se hacen cirugías estéticas y van a que le hagan cirugía estética a cualquier lugar y de pronto la paciente o el paciente se murió, entonces demandan y dicen que el ministerio no está cuidando la salud de los colombianos y que no mira y etcétera. Pues realmente todos los ciudadanos tienen cómo mirar en el registro especial de prestadores, y donde me voy a ir a hacer la cirugía estética pues cumple con los mínimos de calidad. Bueno, este se convierte entonces en el sistema de información más grande orientado al sector salud, que realmente muchos lo hemos recibido con beneplácito, porque antes no contábamos con este sistema de información. A veces tenemos registros de 2 años hacia atrás, ha mejorado el registro a 1 año y aspiramos que el registro sea en tiempo real. Entonces tenemos información de los afiliados cotizantes, de los beneficiarios que solicitan los servicios, dónde están afiliados, de cuáles son los prestadores de esas EPS. Esa información de afiliados pues está en el Minisalud. El Fondo de Solidaridad de Garantía entonces reconoce la UPC cuánto le tiene que pagar a cada EPS por cada afiliado. Hacen también todo el proceso de recobros, pero verifican que ese afiliado efectivamente esté afiliado y que le hayan hecho lo que le hayan tenido que hacer. Y adicionalmente pues esos afiliados pues dan información a las empresas, a los profesionales independientes y a los entes territoriales. Entonces, si todo este sistema funciona adecuadamente, pues quizás la plática que debe llegar a las EPS, si las EPS tienen que pagársele a las IPS, probablemente no se pierde. Pero pues a veces yo no he podido entender, de pronto ustedes sí lo logran entender mejor, porque es que la plata se pierde, ¿sí? Porque no llega a donde tiene que llegar, ¿sí? Yo no he podido entender ni lo he podido asimilar, pero probablemente ustedes son más inteligentes que yo y lo logren entender.
Bueno, dentro del Sistema Integral de Protección Social, entonces tenemos que el CIPRO también me arroja una serie de indicadores dentro del proceso. Mirábamos la cobertura de vacunación, que como les digo, tiene que ser del 100%. Aquí yo les arrojé la cobertura de vacunación para Bogotá. Y me da una cobertura del 89%. Al terminar el año tiene que ser del 100% porque si no le reducen el presupuesto en salud a la capital. O sea, de eso dependen realmente los presupuestos de los entes territoriales. Aquí también muestran cuál es el tiempo de espera en la asignación de una cita de medicina general. Entonces me dice que son 3.26 días. Y la razón de camas, que era también lo que mirábamos en todo lo que tiene que ver con la información de hospitales. Entonces me dice que hay 1.70 camas por cada 1000 habitantes del municipio de Bogotá, porque esta lo bajé específicamente para el municipio de Bogotá. Y también me reporta pues cuál es el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, como para hacer un seguimiento en torno a la gestión del riesgo. Entonces ustedes entran al CISPRO y encuentran pues información de lo que quieran encontrar. Entonces aquellas estadísticas, cuando vamos a ver estadísticas de morbilidad, de mortalidad, que en temas de investigación que uno dice ¿y dónde diablos las voy a encontrar? Pues entonces uno está el DANE y otro está este Sistema Integral de la Protección Social, pues que me da una información como más en tiempo real. Bueno, eso era todo lo que tenía que entregarles a ustedes en términos de estos temas orientados al sistema obligatorio de garantía de la calidad. Nos están invitando a ser cada día mejores. Probablemente si mi entidad o la entidad en la que yo trabajo no es mejor, pero si yo soy mejor, pues aporto un granito de arena para seguir trabajando y seguir construyendo a un mejor servicio. Ahora les queda a ustedes entonces es empezar a crear cuáles son los indicadores, o ni siquiera crearlos. Ustedes ingresan al documento del ministerio y ahí están los indicadores y ustedes dicen esos son los indicadores que nosotros vamos a medir en nuestra institución para que les quede ya un portafolio mucho más sólido y mucho más robusto. Bueno, un abrazo para todos y espero estén felices.